Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar hoy otra vez aquí con ustedes, meditando sobre estas catequesis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Esta es nuestra segunda clase. Quiero empezar poniendo todo nuestro trabajo de hoy, toda nuestra meditación en manos de Dios. Quiero que empecemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí hoy, queremos poner todo en tus manos, mis palabras, los pensamientos de todos los que estamos aquí conectados, nuestro corazón, un corazón abierto para compartir. Entonces, la teología suele ir avanzando, gracias, suele ir avanzando a lo largo de la historia para poder dar un juicio adecuado a todos los problemas que se presentan en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, después de cada crisis, de cada revolución, de cada caos, la iglesia piensa cómo puede dar luz para marcar el camino. Y a través de las encíclicas, los papas empiezan a analizar los problemas que enfrenta el mundo, que enfrenta la iglesia, y da los principios y las normas morales para encontrar soluciones a estos problemas. Entonces, el Papa y los obispos tienen esta autoridad. ¿Por qué? Porque tienen la gracia, tienen la luz del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra de Dios y para predicarla. Y esta tarea es exclusiva del Papa y de los obispos. Veces que decimos nuestra iglesia madre y maestra. Y la palabra magisterio viene precisamente de la misión que tiene la iglesia de enseñar, de conducirnos, precisamente de ser maestra, ¿no? Entonces la iglesia es la encargada de proteger al pueblo de Dios para que permanezca en la verdad y para evitar estas desviaciones y errores de la fe auténtica. Entonces, por ejemplo, vemos que en la revolución industrial, sabemos que mucha gente emigró del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas, y con el liberalismo filosófico hubo una actitud de indiferencia ante el prójimo, de indiferencia ante Dios. Había mucha pobreza en los barrios proletarios, y esto hizo que todas estas ideas comunistas las aprovecharan para empujar la lucha de clases, ¿no? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Ante estos problemas publica un documento sobre doctrina social, sobre trabajo, sobre bien común, sobre solidaridad. Entonces, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, que da luz a este tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo, son las encíclicas que condenan el comunismo. Desde Pío IX, León XIII dijo que el socialismo era un cáncer que pretendía destruir los fundamentos mismos de la sociedad, ¿no? Pío XI dice que la finalidad del comunismo es destruir la religión y la civilización. En el Concilio Vaticano II también Juan XXIII habla de la importancia de contener el comunismo. Paulo VI, en su encíclica, también condena todos estos sistemas ideológicos que niegan a Dios y van oprimiendo a la iglesia. Entonces vemos cómo nuestra Madre Iglesia tiene respuestas. También podemos ver cómo la Iglesia condena a la masonería. El primer documento pontificio, que fue la bula In Eminenti del Papa Clemente XII, desde 1738 empezó a condenar
la masonería, ¿no? Bajo pena de excomunión. Y en 1983, por ejemplo, la doctrina de la fe dice que el cristianismo y la masonería son inconciliables, ¿no? Entonces vemos cómo nuestra iglesia va enseñándonos, va marcándonos el camino. Y bueno, hablábamos la clase pasada de la revolución sexual, ¿no? Y en 1963, ante la revolución sexual, también la iglesia necesitaba dar respuesta a lo que el mundo estaba viviendo. Y el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, crea una comisión pontificia sobre la anticoncepción. ¿Por qué? Pues por esto mismo, ¿no? Porque la iglesia necesitaba dar respuesta. Ahora vamos a empezar a hablar de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Karol Wojtyła, por su parte, había escrito muchísimo sobre el matrimonio y la sexualidad. Tenía una formación intelectual muy sólida, pero sobre todo tenía una experiencia pastoral de más de 25 años como sacerdote, obispo, arzobispo y cardenal, y nunca dejó de acompañar a las parejas, escuchándolas en sus luchas, en sus problemas éticos, en cómo llevar su sexualidad. O sea, era un papa muy cercano, tenía muchos amigos, familias, parejas, se iban de campamento, platicaba con ellos de realmente lo que tenían en su corazón, ¿no? Entonces, vemos cómo el Papa Juan Pablo II, través de esta experiencia pastoral, empieza a dar respuesta a todas estas interrogantes. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de la historia del Papa. Es ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 y en 1948 fue vicario en Negovich, en donde forma un grupo de parejas para prepararlas al matrimonio. Y en 8 meses, imagínense, celebró casi 50 bautizos. Después llegó a San Florián en 1949, le dan esta parroquia en donde estuvo 28 meses. Y ahí lanza su primer programa de preparación para el matrimonio. Y celebró más o menos 150 bodas. Esto en 28 meses es más o menos una por semana, ¿no? Y él dice que ahí es donde aprendió a amar el amor humano. Ahí es donde encontró que había que preparar para el matrimonio, para el amor, enseñar a amar, ¿no? Karol Wojtyła hablaba con mucha sencillez y claridad, con mucho cariño, con mucha cercanía, y decía que había que enseñarle a los jóvenes sobre el amor. Y en San Florián justo crea un grupo de jóvenes que se llamaba Środowisko, no sé si lo pronuncio bien, es en polaco, que significa red, ¿no? Y era una red de diferentes grupos de apostolado, y fíjense qué lindo, sigue existiendo hasta hoy en día, ¿no? Toda la riqueza que dejó Juan Pablo II. Bueno, el Papa hacía excursiones, ya dijimos, con los jóvenes, conversaba sobre el amor, sobre la vocación, y les decía que el amor auténtico es el que nos lleva a salir de nosotros mismos para afirmar a los otros, para hacerles a los otros ver que son dignos de amor, ¿no? Y que amar significa desear el bienestar del otro, ofrecerse por el bien del otro. Bueno, en 1958 lo nombran obispo de Cracovia a los 38 años.
y permanece en Polonia hasta 1978. Y durante estos 20 años fue profesor de Teología Moral y Ética en la Universidad Católica de Lublin y trabaja con grupos de jóvenes y matrimonios y tiene profundas reflexiones con ellos, ¿no? Esto es justo, como decíamos, lo que le hace tener una visión completa del matrimonio y del noviazgo. Una vez en un curso una señora decía, bueno, sí, muy bien que está la teología del cuerpo, pero ¿cómo un sacerdote puede tener esta visión del matrimonio si no es casado, no? Imagínense todas las historias que escuchó Juan Pablo II. ¿Cuántos sacerdotes se acercaron a él para pedirle consejo? Además de su formación, está toda esta pastoral, ¿no? Entonces, fue un papa muy, muy cercano. También fue un papa enamorado del teatro. En 1960 publica El Taller del Orfebre, que es una meditación poética sobre el sacramento del matrimonio, basada justo en este acompañamiento, ¿no?, espiritual de tantas parejas, y les recomiendo muchísimo leerlo. Es una obra de teatro que reflexiona sobre el amor, está lleno de simbolismos, de analogías, como las alianzas, la montaña, el puente. De verdad los invito, ¿no? Es la historia de tres parejas y un viejo y sabio orfebre que mide el peso de las alianzas, de los anillos de los esposos, comparándolo con el peso de la relación que existe entre ellos. Y la vitrina de su tienda, en donde se reflejan estas parejas que llegan a buscar las alianzas para casarse, es donde las parejas pueden ver reflejada su vida a través de sus historias. Y en esta obra de teatro medita muchísimo sobre el sacramento del matrimonio. De verdad, los invito a que lo lean. Hace poquito, en septiembre, un grupo chileno lanzó online la presentación de la obra de teatro y los voy a contactar para ver si va a haber otras fechas, porque es precioso. Yo vi esta obra de teatro cuando tenía como 18 años y me enamoré, me dejó como una huella, ¿no? Yo siempre fui seguidora de Juan Pablo II, me fui a las jornadas de la juventud con él, a San Juan de los Lagos, fui a París a seguirlo y bueno, pues en mi historia siempre fue un amor muy, muy grande por Juan Pablo II y esta obra realmente me tocó el corazón. Y bueno, nunca me imaginé que después de muchos años yo estaría compartiendo su pensamiento, ¿no? Después también publica en 1960 un libro que les recomiendo muchísimo también, que se llama Amor y Responsabilidad. Y está inspirado en esas preguntas concretas que los jóvenes le hacían de cómo vivir el amor. Y presenta toda la moral de la Iglesia. No a partir de reglas, sino a partir de la persona, de esto que tiene, de todos los anhelos que tiene el ser humano para llegar a la realización y a la plenitud, ¿no? Y aquí justo en Amor y Responsabilidad aparece lo que Juan Pablo II llamó la norma personalista. Y esta norma personalista es la que exige no utilizar al otro y sostiene que la persona es un bien tal que solo el amor es el camino correcto para llegar a él, ¿no? Solo el amor puede dictar la actitud apropiada hacia la persona, hacia el verdadero respeto hacia la persona es el amor. Entonces la persona nunca puede ser un medio para alcanzar un fin.
Y en el matrimonio y en las relaciones de noviazgo y en las relaciones de amistad y de vecinos podemos caer en el utilitarismo, buscando solo obtener algo de la otra persona. En el matrimonio podemos caer en buscar solo placer, en caer en buscar solo mi beneficio, ¿no? Entonces es muy importante esto. Yo en uno de los cursos yo les decía, a ver, imaginemos que hoy de pronto tocan a nuestra puerta y llega una vecina y nos trae un pastel, ¿no? Delicioso y nos dice, mira, te traje este pastel hoy. Oye, muchas gracias, pero no es mi cumpleaños. Qué linda. No, solo quise traértelo porque quiero que sepas que eres importante para mí, ¿no? Y nos da el pastel. Y luego al rato suena el teléfono y una llamada de alguien que hace mucho que no escuchábamos, que quiere saber cómo estamos, cómo está nuestra vida. Y después alguien más se ofrece a llevarnos a un lugar que sabía que necesitábamos para una cita. Y así todo el mundo nos empieza a, a llenar de detalles y de atenciones y les aseguro que más de uno de nosotros podríamos pensar, ¿qué pasa? O sea, se enteraron que estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal y todo el mundo quiere darme algo y tener atención conmigo, ¿no? Qué triste, ¿no? El pensar que esta utilización, esta donación de nosotros mismos al otro, no puede ser tan transparente, siempre estemos en una negociación de doy, pero tú das. Entonces, esta norma personalista es muy importante para la teología del cuerpo, porque nos habla de esa donación de nosotros mismos hacia los demás sin esperar nada a cambio, sin esperar utilizar al otro. Esto, bueno, ya lo iremos viendo, pero es muy importante que entendamos todo este pensamiento que acompañó al Papa para llegar a todo esto, ¿no? Y también es muy importante conocer quién fue Juan Pablo II, cuál fue todo este itinerario intelectual para poder entender su pensamiento. Les voy a dar algunos enlaces. Sé que prometí hacer un grupo de WhatsApp, pero no me ha dado la vida, pero lo haré y voy a empezar a mandar los enlaces. Y bueno, pues quiero también hablar rápidamente de Humane Vitae, ¿no? Juan Pablo II, bueno, Pablo VI, que conocía el pensamiento de Karol Wojtyła, en ese entonces cardenal, con respecto a toda la moral conyugal, él conocía, por supuesto, sus escritos de amor y responsabilidad, le pide que forme parte de la Comisión Pontificia de la Anticoncepción, que vimos que ya había empezado desde el Papa Bueno, ¿no? Y esta comisión era para aconsejar al Papa, pues la Iglesia estaba muy presionada para que diera su postura con respecto a la anticoncepción. Entonces la comisión empezó a trabajar y se empezó a dividir, tenía dos posturas. Y tristemente la mayoría de la comisión quería que la Iglesia aceptara la anticoncepción. Y la minoría quería que la Iglesia mantuviera la postura y que no atentara contra la integridad del acto conyugal, que es unitivo y procreativo, ¿no? Entonces, Pablo VI tenía mucha presión de los medios de comunicación, mucha presión de toda la sociedad y votó a favor de la apertura a la anticoncepción.
la comisión, ¿no? Entonces, Karol Wojtyła en ese momento, arzobispo de Cracovia, vivía en un gobierno comunista que le impidió salir del país y no pudo dar luz con sus argumentos a esta comisión, pero siguió, por supuesto, trabajando y en 1966 él mismo crea la Comisión Diocesana de Cracovia para realmente seguir trabajando en todo esto, ¿no? Y en 1968 envía al Papa un documento que era resultado de todo este trabajo que había hecho de humanismo cristiano, que era accesible también para los no creyentes, o sea, no estaba basado solamente en el Evangelio, sino que daba todo este humanismo cristiano. Pero estos escritos llegan demasiado tarde para apoyar la encíclica. Y aunque la comisión que había formado Pablo VI, la mayoría apoyaba la anticoncepción, Pablo VI no acepta esta postura y el 25 de julio de 1968 publica Humane Vitae. Y en esta encíclica ratifica la posición de la Iglesia que prohíbe hasta el día de hoy el uso de anticonceptivos. La encíclica es muy criticada, muchos católicos se alejaron de la Iglesia, hubo una crisis muy fuerte y Pablo VI se queda solo y tachan a la Iglesia de retrógrada, de que tiene que modernizarse. Y seguimos viendo este pensamiento, seguimos arrastrando toda esta tristeza porque fue la puerta, esta píldora, estos anticonceptivos fueron la puerta para toda esta cultura antivida que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, imagínense la impotencia y la frustración del arzobispo Karol Wojtyła al saber que su trabajo de la Comisión de Cracovia no había formado parte de la encíclica, pero siguió trabajando, ¿no? Y en agosto de 1978 muere Pablo VI y proclaman Papa a Juan Pablo primero, quien fallece 33 días después de ser elegido. Y el 16 de octubre es electo el Papa Juan Pablo II. Entonces, como ustedes podrán imaginarse, pues Juan Pablo II ya no podía publicar todos estos escritos, todo este libro sobre el amor humano que tenía como título La teología del cuerpo, y como Papa decide explicarlo a modo de catequesis en sus audiencias generales de los miércoles, que duraban solamente 20 minutitos, y estas catequesis se extendieron por más de 4 años, desde el 5 de septiembre de 1979 hasta el 28 de noviembre de 1984. Solo se interrumpieron por el atentado que sufrió el Papa y en el Año Santo de la Redención, en 1983. Y así empezó la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Es muy importante que ustedes busquen el texto, está en línea y también lo pueden adquirir en el Instituto Pontificio Juan Pablo II, porque tiene una riqueza preciosa, ¿no? Y bueno, la teología del cuerpo se convierte en el gran proyecto de su pontificado. Ya dijimos, es una serie de 129 catequesis, está basada en las escrituras con un significado teológico de nuestro cuerpo. Por eso se llama teología del cuerpo. O sea, sobre qué significa ser hombre y ser mujer. Habla sobre el amor humano, sobre la redención, y el Papa renueva la mirada del hombre y de la mujer, de la sexualidad.
Juan Pablo II nos da esta enseñanza justo en un momento en donde vivimos una crisis de identidad como personas. Entonces, bueno, pues se nos está acabando nuestro tiempo, quedan 2 minutitos. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. Si no hay, Oscar, me gustaría ver si pudiera yo pasar un video de 5 minutitos o ya no da tiempo. ¿Sí? Ok. A ver, se los voy a compartir. Cuando era joven tuvo que... ¿Sí se escucha bien? Ay, caray. Entonces se los paso a la siguiente clase. Creo que tengo que, porque si no ya no va a dar tanto tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Sí da tiempo, Oscar? O si no, si quieres lo paso. Ah, ok, sí, tienes razón. Em, tengo que dar audio setting. No, perdón, soy un poco... Ajá. ¿Saben qué? Mejor lo comparto en la siguiente clase porque la verdad no sé cómo hacerlo. Perdón. Es un video de Juan Pablo II, lo pueden encontrar en YouTube y es sobre su vida, ¿no? Habla sobre su vida. Es un video muy bonito, pero creo que la siguiente clase lo comparto y ya investigo bien cómo. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que el Papa renueva toda esta mirada sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio. Y estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta crisis de identidad de la que hablábamos es una crisis antropológica, en donde no estamos reconociendo quiénes somos. Todas estas ideologías nos están proponiendo que ser hombre o ser mujer ya no nos define. Podemos reinventarnos de acuerdo a lo que sentimos. Pero con esta ideología lo que sucede es que en realidad nos rompemos a nosotros mismos, nos empezamos a desintegrar y nos alejamos de la verdad de lo que somos, del camino que estamos llamados y cada uno de nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a ser precisamente lo que Dios pensó para nosotros. Y eso que Dios pensó para nosotros nos lleva a la felicidad y a la plenitud. Entonces, esta ideología nos va perdiendo. Y quiero que se den cuenta de cuál es el motivo por el que Juan Pablo II comienza a escribir estas catequesis. ¿Cuál creen que sea el motivo?
Si alguien quisiera compartir, no sé si se puede en el chat, ¿cuál creen que sea el motivo por el que Juan Pablo II compartió estas catequesis? Ya lo vimos en esta sesión, pero quiero que quede bien claro que ustedes piensen, ¿qué podrá hacer? ¿Por qué? ¿Qué lo movió? ¿Cuál fue realmente el origen? ¿Alguien, Oscar, pone ahí en el chat? Bueno, se los voy a decir para que no perdamos tiempo. El motivo fue defender la vida humana, custodiar la vida. Sus escritos son toda la reflexión para que quede claro que la Iglesia no puede y no debe aceptar la anticoncepción. Entonces, en esta teología del cuerpo, todos estamos implicados, no nada más los matrimonios, porque cada uno de nosotros se nos ha dado la vida. Todos estamos implicados. Cada uno hemos sido pensados por Dios, amados por Dios, creados a su imagen y semejanza y, por supuesto, a partir de un acto humano, a partir de nuestros padres. Venimos del amor de nuestros padres. Ellos son co-creadores con Dios. Entonces, por supuesto, en la teología del cuerpo es muy importante hablar del matrimonio. Pero toda esta base, todo este pensamiento surgió para defender la vida, que hoy vemos tan atacada, que hoy vemos que está reducida, que hoy está siendo ley al aprobar la ley del aborto. Y tenemos la misión de darnos cuenta de que a través de este pensamiento tener las bases y la fuerza para poder defenderla. Entonces, así como Juan Pablo II fue un amante del amor humano, fue un amante de la vida humana. Y a partir de esta visión panorámica del matrimonio, de la familia, nos ayuda a responder a través de esta enseñanza, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué he sido creado? ¿Cuál es mi vocación? Y nos hace reflexionar sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Y el Papa nos invita a ver el principio. La teología del cuerpo, la siguiente clase vamos a poner un cuadro donde podemos ver todas las partes de la teología del cuerpo, pero en la primera parte el Papa nos invita a ver el principio. ¿Cómo nos creó Dios? ¿Cómo poder ver nuestra propia vida a los ojos de Dios? ¿Cómo nos ama? ¿Cómo nos ve? ¿Qué plan tiene para nosotros, sus hijos? Cuando nos sentimos amados, cuando realmente le decimos a Dios Padre, Padre, esa palabra tan fuerte y tan importante, Padre. Santa Teresita del Niño Jesús decía que cuando ella empezaba a orar el Padre Nuestro, se quedaba meditando en la primera palabra, Padre. ¿Por qué? Por esa confianza que tenía, por ese amor tan grande que entendía que era inmenso, que la rebasaba. Entonces necesitamos confiar en nuestro Padre, confiar en el plan que tiene para nosotros y abandonarnos a su voluntad. Solo así podemos vivir como hijos suyos. Y solo así podemos entender quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, la teología del cuerpo es esa invitación a vivir nuestra fe,
a vivir como hijos amadísimos del Padre, a vivir un cristianismo de una manera renovada, entendiendo que somos amados y entendiendo ese plan de Dios para nosotros. Y este cristianismo renovado, esta fe renovada nos invita a revisar nuestra historia, a revisar la relación que tenemos con Cristo y nos lleva a descubrir quiénes somos con Cristo. ¿Qué mirada tiene Él de nosotros? Con su redención, Él nos hace hombres nuevos, hombres nuevos. Y la teología del cuerpo es esa luz que nos permite reflexionar, que nos permite preguntarnos quién soy a los ojos de Dios. En la biografía que George Weigel hizo de Juan Pablo II, dice que la teología del cuerpo es una bomba teológica que está a punto de explotar con consecuencias impredecibles. Y en esta pandemia vimos que hubo congresos de teología del cuerpo donde los mejores estuvieron hablándonos sobre esta riqueza. El Instituto Juan Pablo II hizo un congreso precioso sobre teología del cuerpo. Los españoles hicieron otro, los estadounidenses hicieron otro, y surgieron muchísimos cursos. Entonces, es una bomba que está estallando hoy, ¿no? Está estallando y él dice que es una bomba con consecuencias impredecibles. ¿Por qué? Porque cuando el amor estalla en nuestro corazón, cosas impredecibles pueden suceder. Cuando el amor, Cristo lo pone en ese corazón y cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, empezamos a actuar y empezamos a ver con sus mismos modos, con sus ojos, con sus pensamientos. Empezamos realmente a transformar nuestra vida en Él. Y a mí me gusta, más que pensar en una bomba, me gusta mucho pensar en el profeta Elías. ¿Se acuerdan este pasaje de la Biblia cuando el profeta Elías estaba desesperado, tenía miedo de morir, estaba cansado? Había caminado 40 días y 40 noches y no le encontraba sentido a su vida, ¿no? ¿Recuerdan este pasaje? Y yo creo que hoy más que nunca podemos identificarnos con esto, ¿no? Tenemos miedo a morir, todos hemos tenido un ser querido, un amigo que hemos perdido en esta pandemia, ¿no? Y el profeta Elías empieza a perder el sentido de la vida. Y así podemos caer en esta desesperanza nosotros, ¿no? Podemos empezar a que el miedo vaya inundando nuestra vida, a no encontrar respuestas. Pero Dios actúa en la vida del profeta. ¿Y qué es lo que sucede en este pasaje? Que Dios le manda a un ángel con pan y agua, porque sabe que el camino es difícil, porque sabe que necesita fuerzas. A nosotros, el Señor nos dejó su Eucaristía, pan de vida. Nos da a comer el pan de vida, su cuerpo y su sangre, para tener fuerzas para el camino. Hoy las iglesias están cerradas,
bueno, ya entre semana abiertas, pero hemos tenido momentos en los que necesitamos ese pan. No sé si ustedes comparten junto conmigo, pero yo la primera vez que fui a comulgar de nuevo, después de que las iglesias estuvieron abiertas, descubrí el hambre que tenemos del Señor. Y esta pandemia también ha traído cosas buenas porque eh, por medio de la tecnología no nos hemos quedado desamparados y nuestros sacerdotes han visto por todos los medios cómo transmitirnos esa esperanza y hemos podido acudir a misa en línea, pero necesitamos comer el pan de vida. Y hemos hecho esa comunión espiritual, pero ese pan que nos alimenta y nos da la fuerza, está en la Eucaristía, lo necesitamos. Entonces vemos en este pasaje cómo el profeta Elías llegó a una cueva en el monte Oreb y escucha una voz que le dice, ¿qué haces aquí? Nosotros también escuchamos esa voz, ¿no? También a nosotros nos pregunta el Señor, ¿qué haces aquí? Y Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros y sondea nuestro corazón y lo conoce. Y el profeta Elías, ante esta pregunta, ¿qué haces aquí? Elías responde, que arde de amor por Dios, que arde de amor por Dios. El amor ardiente es una de las características de quien se encuentra con Dios. Es una característica de ser su discípulo, de quien decide seguirlo, de quien lo conoce. Y solo ese amor nos impulsa a seguirlo y nos lleva por un camino seguro, ¿no? Y nos hace descubrir quién es. Y a través de ese conocimiento y de ese amor ardiente por Dios, Él nos hace descubrir quiénes somos a sus ojos, hijos amados. Y Elías está en búsqueda de Dios y sale de la cueva porque sabe que el Señor va a pasar. Sabe que el Señor va a pasar. Y primero viene un huracán violento y el Señor no estaba ahí. Después viene un terremoto y el Señor no estaba ahí. Y viene un rayo y el Señor tampoco estaba ahí. Y Elías siente un murmullo de brisa suave. Y ahí estaba Dios. A veces queremos encontrar a Dios en su poder, en su grandeza, pero se quedó en un pedacito contenido, todo un Dios infinito, contenido en un pedacito de pan para nosotros. ¡Qué regalo! ¡Qué milagro más grande! Contenido en un pedacito de pan. Entonces, esta brisa suave, este murmullo de Dios, nos hace entender que Dios está en lo pequeñito, que Dios está en lo cotidiano, en los detalles, en lo que nos sucede cada día, en esa cotidianidad de la familia, en esos detalles en el matrimonio, en ese escuchar a nuestros hijos. Él está presente en todo esto y nos comunica su ternura como brisa suave. Penetra en nuestro corazón para decirnos que nos ama,
que nos ama profundamente. De verdad, yo los invito a que veamos con cuánta ternura nos ama nuestro Padre, a que descubramos su amor en todo, a que pensemos quién soy yo para sus ojos, con cuánto amor me ha creado, cuánta paciencia tiene conmigo, me ama a pesar de mis errores, que son muchos y que son constantes, a pesar de mi pecado. Y Él quiere que se lo entreguemos. Vino por eso, justo por eso, vino a redimirnos. Se entregó su vida hasta la última gota de sangre para salvarnos. Ahí en la cruz puso todo para que realmente nosotros pudiéramos descubrir que que tenemos ese llamado al amor, ese llamado a corresponder a esa entrega. Entonces, todo este legado de la teología del cuerpo es justo para descubrir quién soy yo a los ojos de Dios. Los invito a que en esta semana, de aquí al jueves, reflexionemos muchísimo sobre esto. Pensemos en qué le tengo que entregar a Dios. En cuántas cosas tengo en mi corazón que no le pertenecen. En cuántas heridas ha habido en mi historia que Él quiere que se las entreguemos para que podamos vivir libres, que podamos vivir con un amor pleno. Él vino a hacernos hombres y mujeres nuevos. Y también pensemos en este murmullo de brisa suave. ¿En dónde puedo encontrar a Dios? En lo cotidiano, en esos detalles. También quiero que piensen qué concepción tienen sobre la anticoncepción. ¿Qué piensan sobre el aborto, sobre tomar anticonceptivos? ¿Cómo ha ido permeando toda esta cultura, como decíamos en la clase pasada, estos eslogans de pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor? Todo este pensamiento que nos ha ido cambiando nuestra mentalidad y no viendo cuál es el plan de Dios para el ser humano. Bueno, pues quisiera ver si hay algunas preguntas. ¿No hay preguntas o algún comentario? ¿Algo que alguien quiera compartir? Gracias, Oscar. ¿Tienes así? Claro que sí. Miren, el Instituto Pontificio Juan Pablo II, que generalmente tiene oficinas en las universidades Anáhuac del Sur, Anáhuac, en México, Anáhuac del Sur, Anáhuac del Norte, en Puebla, en Anáhuac, pueden encontrar en 3 tomos, la verdad, mucho más económicos que en el resto de las publicaciones que yo he buscado. Entonces, en el Instituto Juan Pablo II, y también se los pueden enviar y lo pueden pedir en línea. La siguiente clase, denme oportunidad y me pongo en contacto con ellos para que la siguiente clase yo les pueda mandar un enlace en donde puedan pedirlo en línea. Pero es muy importante que tengan los textos de Juan Pablo II
poder irlos meditando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario, Oscar? Ok. María Patricia dice que nos puede hacer contemplativos descubriendo su amor en todo. Por supuesto, por supuesto. Por eso la teología del cuerpo nos hace renovar nuestra fe, porque nos hace que descubramos su amor en los demás sobre todo, ¿no? En la apertura al otro, en el descubrir que estoy llamado al amor, que es mi vocación más grande. Y entonces, pues estamos rodeados de amor, rodeados de personas que nos aman y estamos invitados a amar también. Y al descubrir en cada detalle, como el profeta Elías, en la brisa suave, en los pequeñitos detalles, pues empezamos a realmente a tener esa intimidad a la que estoy invitándolos, ¿no? Esa intimidad con Dios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves y quisiera terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este ratito en que pudimos escuchar un poquito de la historia de un gran santo, de San Juan Pablo II, de Pablo VI, de tantos papas que han dado luz a nuestro camino. Permítenos tener esa apertura de corazón, permítenos tener ese anhelo de estudiar todas estas encíclicas, de conocer nuestra fe para poder estar más fuertes, Señor, para poder darte una respuesta comprometida y tener este amor ardiente como el del profeta Elías, en el que podamos entregar nuestra vida a ti, en el que sepamos que solo tu amor es el que nos va a llevar a la plenitud, que solo tu amor es el que nos va a hacer descubrir quiénes somos y el sentido de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te ponemos esta semana en tus manos. Nos comprometemos a reflexionar todas estas cosas y a ponerlas como la Virgen María en nuestro corazón, para que tú vayas transformándolo, para que tú vayas quitando todo eso que no te pertenece y seamos todos tuyos. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También le pedimos a nuestra mamá María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito